Bueno, pues me llamo Álvaro García de Moevellán, soy párroco de Ujija, la diócesis de Granada, y vamos a hablar de Medjugorje. No es que sea un experto, la verdad, hay muchísima gente que sabe mucho más que yo, pero he estado allí 2 veces y bueno, pues queremos también un poco dar a conocer lo que está pasando allí y animar a la gente y especialmente a los sacerdotes a que puedan conocer este lugar. Como no disponemos de mucho tiempo, no vamos tampoco a profundizar demasiado, sino que vamos un poquito a hacer una explicación general, supuestamente para personas que nunca han oído hablar de lo que es Medjugorje, para que conozcan un poquito lo que está pasando allí y los rasgos fundamentales. Bien, vamos a empezar un poco con la historia. Medjugorje es un pueblecito, ahora mismo pertenece a Bosnia-Herzegovina. En el año 1981, que es cuando empiezan todos estos acontecimientos, pertenece a Yugoslavia. En aquel momento, muy importante, año 81, Yugoslavia, país comunista. Es decir, el gobierno es comunista. Tito acaba de morir, 40 años ha estado en Yugoslavia. Y esta parroquia, que es pequeñita, una parroquia pequeña, pueblo, pues el 24 de junio de 1981, van a empezar estos acontecimientos en Medjugorje. Vamos a poner la de los videntes, esta. Vamos a poner un poco grande. Van 2 chicas paseando, Ivanka y Mirjana. Y ella es la primera que dice, mira para un monte y ve como una imagen así. Y ella es la que dice, mira, la Virgen. Pero la amiga, ni que nosotros fuéramos unas santas para que se nos aparezca la Virgen, ni siquiera miró, siguió andando. Pero esta se quedó tan intranquila. Tenían entonces estas fotos de ese año, o sea, en la edad, 17, 16 años, o 17, 16, por ahí las dos. Y se queda tan intranquila que vuelve a insistir en que vuelvan. Vuelven y efectivamente ven como una imagen de una mujer de blanco, con un niño parece tener en la mano, aunque no se ve muy claramente, y les produce como paz. También se acerca Iván y Viska, 17 años los dos. Bien, vuelven a sus casas, son alrededor de las 6 de la tarde, 6 y 7 de la tarde, entre esa hora ha ocurrido esto, cuentan en su familia lo que han visto y la familia les dice, cuidadito con lo que decís, que estamos en un régimen comunista y no se puede hablar de las cosas de la fe públicamente. No les creen, por lo tanto, así directamente, es más, le da un poquito de... Pero al día siguiente, 25 de junio, ya va un grupito de personas acompañando a estos niños que han quedado un poco como intrigados y vuelven al mismo sitio, al monte, y entonces se forma el grupo de lo que se van a conocer como los 6 videntes. Iván, 17 años, María, también 17, Ivanka, ya hemos visto, Mirjana, Viska y Jacob, que es el pequeño. Jacob tiene 10 años, es primo de María, si no me equivoco. Y van al monte, 25 de junio del año 1981. Vamos a poner la foto del monte de las apariciones. Van con un buen grupo de personas y de repente, esta de aquí, pues los niños empiezan a subir este terreno hasta que uno no está allí, por mucho que lo lean los libros o escuchen lo que yo voy a decir, pues no se da cuenta lo que significó para la gente ver cómo los niños subían por este monte, porque esto está más o menos a la mitad del monte, esta parte que estamos viendo. Y esto está ya limpio, pero esto está lleno de zarzas, como aquí se ve, y de matorrales. Estas piedras son terribles, unas piedras gordas, grandes, puntiagudas. Los niños empezaron a subir corriendo, la gente no pudo seguirlos. Y llegaron justo a este punto, que estaba entonces rodeado de maleza. Allí estaban los 6 niños de rodillas. Uno estaba sobre un panal de avispa, otra sobre unas zarzas, después no tenían ningún rasguño, ninguna picadura, y mirando algo que la gente no veía. La gente se había visto como una especie de ráfagas de luz cuando los niños empezaron a subir al monte. Bien, aquí comienzan las apariciones propiamente. De hecho, el día que se considera así como oficial es el 25 de junio. Ellos dicen que ven a una mujer, esa mujer les va a decir que es la Virgen María. Al día siguiente, 26 de junio, vuelven al monte y diríamos que vuelven a ver a la Virgen, les da su primer mensaje: paz, 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 la paz debe reinar entre Dios y los hombres y entre los hombres entre sí. Se va a hablar mucho de la paz, ahora después diremos brevemente en qué consiste esa paz que habla la Virgen. Bien, pero estamos en un país comunista, año 81,
y por lo tanto cuando el monte se empieza a llenar de gente, porque la gente empieza a subir al monte, las autoridades comunistas dicen no, ¿cómo que esto? Viviendo la fe no en el templo, es fuera, no. Así que cogen a los niños, esto creo que fue al 5.º día de la aparición, y los llevan en un coche a Mostar, donde hay unos gabinetes de psiquiatras, de médicos, y son del gobierno, es decir, tienen que decir lo que el gobierno diga. Y la idea era, tenéis que decir que estos niños están locos, para que esto se acabe, lo vamos a cortar en seco de principio. No sabemos muy bien por qué, bueno, porque Dios es bueno y la Virgen es grande, que una de las doctoras, que era atea y era del régimen comunista y tal, pero cuando lo examinó, se iluminó la luz o lo que sea y dijo, no, vamos a ver, estos niños no están locos, están perfectamente, el loco es el que lo ha traído aquí. Así que eso se desbarató, no pudieron, con los informes médicos, pues pararlo desde el principio, que es lo que se pretendía. Siguieron los niños viniendo al monte, pero a los 10 días o así, directamente el ejército comunista apareció en el pueblo, embalizaron todo el monte, lo sellaron, pusieron cerca, todas las calles se llenaron de militares, llevaron algunos muchachos a la cárcel, no los videntes, otros, y con eso creyeron que lo terminaría. Desde ese momento la Virgen, que se aparecía todos los días, se empezó a aparecer allí donde estuvieran los niños. Era siempre aquí, esto se conoce como el Monte de las Apariciones, es uno de los lugares fuertes de Medjugorje, pero empezó a aparecerse donde estuvieran, su casa, la iglesia o en otro monte, en otro lugar. Siempre a la misma hora, 7 menos cuarto, hora española. ¿De la tarde? De la tarde. Bien, el párroco, la parroquia la llevan los franciscanos. Casi todas las parroquias allí en Yugoslavia, Aragornia, Croacia, la han llevado los franciscanos, que son los que desde siglos han mantenido la fe allí, porque son los que se quedaron allí. Bueno, no voy a contar la historia que sería muy larga, ¿no? Pero en fin, que son los que han cuidado la fe de esa zona. La gente quiere mucho a los franciscanos en esos países. El párroco era el Padre Lloso. Padre Lloso en ese momento no está, el día 24 de junio del año 81. La parroquia es una comunidad franciscana, hay varios sacerdotes. Él es el párroco, él está de ejercicio. Vuelve a los 3 o 4 días, ya ha oído algo, le han dicho algo de que en el pueblo se aparece la Virgen, los niños. Padre Lloso es un sacerdote muy carismático. Venía de otras parroquias donde había organizado, especialmente con los jóvenes, muchas cosas y movía mucho a la juventud. De hecho, los comunistas estaban tan enfadados con él que obligaron a los franciscanos a llevarle a una parroquia muerta. Medjugorje, que era una parroquia pequeña, de poco, donde no podía moverse tanto con los jóvenes. Y Padre Lloso, pues diríamos desterrado, ¿no? Lleva unos meses en la parroquia. Cuando vuelve y se encuentra todo el pastel de las apariciones, bueno, él al principio no se lo cree. Él dice, teme dos cosas. Uno, que alguna de las niñas haya tomado contacto con la droga, él estaba muy preocupado con ese tema de la droga, porque trabajaban jóvenes y entonces se estaba metiendo la droga allí en Bosnia, ¿no? En Yugoslavia, y que estén viendo cosas por la droga. O dos, que esto es un montaje de los comunistas, que digan que se apareció la Virgen para que cuando todo el mundo se lo crea, pues digan, no, que esto es mentira, que estos niños. Él no se los cree, los llama uno a uno, habla con ellos, se queda tranquilo en cuanto a lo de la droga cuando habla con las niñas, porque ve que no, que son niños sanos, pero no se lo cree. De hecho, se convierte en el principal opositor de las apariciones. Él no se lo cree. A él sobre todo le llamaba la atención una cosa: ¿cómo es posible, si la Virgen se aparece, que la gente no venga más a misa o no se confiese? ¿A dónde van a un monte a rezar? Dios está en ese sagrario. ¿Cómo? Entonces él pues tiene como un drama, ¿no? Porque quiere saber si esto es verdad, él piensa que no, pero ve que la gente también está metida en esto. Un día reúne a toda la parroquia, está un momento gracioso de su vida, aunque a él no le hizo ninguna gracia. Reunió a toda la parroquia, la iglesia llena, la iglesia es muy grande, ahora lo veremos, y les pidió a todo el mundo, mira, no sabemos si esto es verdad, no es verdad, tenemos las escrituras, os voy a pedir que hasta que podamos discernir esto, por favor, no vayáis al monte. No vayáis al monte a rezar, porque eso... Terminó sus charlas, la gente salió de la iglesia. ¿A dónde fueron? Al monte, todos. Lo dejaron solo en la parroquia, sin hacerle ni caso. Entonces él entró con una especie de depresión, ¿no? Porque él decía, pero ¿esto qué pasa aquí, no? Y un día está rezando, vamos a ver la parroquia. Está rezando en la parroquia es grande, está dedicada al apóstol Santiago, patrón de los peregrinos, por cierto, ya sabemos. Bueno, pues él está rezando solo en la parroquia, solo. Esto es muy grande, esta parroquia, ¿eh? Y dice que está con el breviario rezando y oye una voz, cuenta él, que le dice, sal y pon a salvo a los jóvenes.
Entonces se levanta, imaginaos que está en la iglesia y oye una voz, ¿no? ¿Qué pasa aquí? No, mira para todos lados, no hay nadie. Sale por la puerta de la iglesia, esto ya está construido, esto era un campo. Y se encuentra de repente a los 6 jóvenes que vienen por aquí corriendo. Por favor, ayúdenos, que la policía nos persigue, que nos quiere detener. Y él los mete en la parroquia. Pasad. Y se quedan en la puerta. Y al ratillo, efectivamente, vienen policías. Y los niños, ¿lo ha visto pasar? Y antes de que él diga nada, como ellos ya pensaban que él de eso pasaba, los policías siguieron, pensando que los niños habían seguido, ¿no? Bueno, eso ya le empezó como a abrir el corazón. Bueno, permitió que los niños ese día tuvieran la aparición en la parroquia. Y, bueno, pues se quedó un poquito más abierto el corazón. Vamos a volver al Padre Lloso. Lo que terminó de ayudarle a comprender por qué es importante la figura del Padre Lloso en esta historia, lo que terminó de convencer es que un día estaba él en la parroquia y empezó a venir más gente cada vez a lo que era la misa, ¿no? Y entonces él tuvo que poner una misa por la tarde que no había. Y esa misa se llenaba. Era después de las apariciones. Un día estaba él en la parroquia y el pequeñín, Jacob, antes lo hemos visto de 10 años, pues se había escondido en el altar. Esto es como de chiste, pero pasó así. Se había escondido en el altar durante la misa. Y cuando terminó la misa, este hombre notó que le tiraban de qué pasa aquí. Era Jacob, que mira, tengo que decirle un mensaje de la Virgen a la gente. Y claro, ¿qué hago yo? ¿Le dejo que hable al niño este o no? Y al final dijo, bueno, venga, vamos. Lo cogió en brazos, lo puso en el micrófono y el niño solamente dijo, la Virgen ha dicho, recen el rosario, récenlo juntos. Ya está. Y el Padre Lloso lo dejó y el niño se fue. Y de repente mira y ve que toda la iglesia que está llena es muy grande. Todo el mundo se ha quedado quieto, parado, sin hacer ningún comentario. Algunos están como llorando y empiezan a rezar el rosario. Todo el pueblo. A él esto le impactó porque él había estado, comentaba que le había estado dedicando una serie de homilías al rosario durante un tiempo, con citas de santos padres, y no había conseguido que nadie rezara el rosario. Y de repente llega un micoco de 10 años, dice, recen el rosario, y se pone todo el mundo a rezar el rosario. Así que él dijo, bueno, voy a acompañar a la gente, y empezó a rezar el rosario. Entonces él cuenta que cuando iba creo que por el segundo o tercer misterio, la Virgen se le aparece en la iglesia, a él. La gente notó que pasaba algo porque de repente se puso muy contento y empezó como a cantar un canto a la Virgen. Claro, cambió totalmente su postura. Otra foto de Padre Lloso que tenemos con los jóvenes, ahí esa. Cambió su postura bueno, pues de esa incredulidad pasó a apoyarlos totalmente, es que estamos con los videntes, estamos en esa época, esta foto es de esa época justo. Y este es el pequeñín Jacob, y bueno, pues se convierte en un defensor de lo que está pasando. ¿Qué ocurre? Pues que los comunistas que pensaban que él estaba a favor de ellos quitando esto, pues se lo van a hacer pagar caro, y un día van, lo detienen, le arrancan a tirones el hábito y lo metieron en la cárcel. Estuvo 1 año y medio en la cárcel. Él no suele hablar de esto, pero allí le torturaron bastante. Yo de hecho, yo lo he visto a este hombre y se le nota pues, cicatrices en la cara, ¿sí? Porque le pega. Él no suele hablar, él dijo, bueno, lo único que sabemos es que perdonó de corazón, y sí sabemos que prácticamente convirtió a todos los de la cárcel, incluidos a los guardias, porque sí sabemos que estando en la cárcel, era curioso, las puertas de su celda nunca se cerraban. Eso lo contaron después los carceleros. Es decir, una vez que lo metían en la celda y cerraban, se abrían solas. O sea, de tal manera que no podían nunca mantenerlo cerrado. Pero él no se escapaba. Él se quedaba allí. Eso lo contaron después los carceleros, que claro, casi todos lógicamente pues se convirtieron. Bien, una vez que lo soltaron 1 año y medio también por presiones internacionales que hubo del gobierno comunista, pero le pidieron que no volviera a Medjugorje y él no ha vuelto como párroco. Está unido, va a veces, pero como párroco no ha vuelto. Bien, esto en cuanto a la historia. Bueno, no me voy a meter en cómo se ha ido desarrollando el tema de las apariciones, porque eso la verdad es que nos daría para mucho. Solamente digo que todos esos jóvenes, hoy ya no son jóvenes, son todos adultos, además todos se han casado. Todos tienen su familia, su hijo, su mujer o su marido, dependiendo si eran mujeres o hombres, ¿no? Y están muy unidos a Medjugorje, casi todos viven allí, algunos no, algunos viven en otro lado, pero bueno, el que no vive allí va con mucha frecuencia, ofrecen testimonio continuo de las apariciones. Siguen teniendo esas apariciones diarias, 3 de ellos, otros 3 no, pero eso no me voy a meter a explicarlo porque sería muy jaleoso. Eso, el que quiera la información, que se meta en alguna buena página, ahora diremos alguna, y lo busque la historia. Y bien, ellos reciben a la gente que va allí y da su testimonio, ¿no?
se puede incluso estar en una de esas apariciones si tiene la suerte de que coincida. Bien, quiero explicar un poquito parte del mensaje, muy brevemente, las líneas fundamentales del mensaje de Medjugorje, que es lo importante al final. Porque Medjugorje, en el fondo, más que un sitio, más que un lugar de apariciones, todos los que están allí lo dicen, ¿no? Medjugorje es un estilo de vida. Un estilo de vida que la Virgen pues, ha querido crear, ¿no? La Virgen habla de que ha querido crear como una escuela. ¿En qué se basa este estilo de vida? Pues se basa en una serie de mensajes fundamentales que voy a decir. Aquí están ya de adultos, ¿vale? No se ve muy bien porque es una foto amarilla, pero bueno, son de adultos ya, los 6. Este era de los 10 años y ya son de adultos, ¿vale? Bien, para que veáis la cantidad de gente que va. Esto lo han tenido que hacer detrás de la parroquia, que es grande, porque es que si no, no cabe la gente. Esto es tremendo, una explanada gigantesca con miles y miles de bancos. Los conté, pero no me acuerdo ahora mismo, pero es mucho. Y esto se llena entero. Bien, los mensajes giran en torno a unos cuantos claves, ¿no? Yo digo las claves y comento brevemente. Lo primero, la paz. Es decir, la Virgen habló de paz, ya lo hemos dicho al principio, pero la paz hay que entenderla como la Virgen lo ha dicho, ¿no? Es decir, la paz significa la paz del corazón. La Virgen lo que dice sobre todo es que el mundo de hoy le falta paz porque el mundo de hoy no tiene a Dios. No es la paz la ausencia de guerra. No, la paz que la Virgen habla es la paz de la persona que está en paz con Dios y por lo tanto va a estar en paz con los hermanos. La Virgen llama un poco a una paz, bueno, leo un mensaje simplemente, ¿no? Hoy los invito a que se decidan por Dios, pues el distanciamiento es fruto de la falta de paz en sus corazones. Solo Dios es la paz, por eso acérquense a Él por medio de su oración personal y viven entonces la paz en sus corazones. De esa manera la paz brotará desde sus corazones hacia todo el mundo. Ustedes no pueden comunicar la paz si no la tienen dentro de ustedes mismos. Es decir, la paz que nace de estar en paz con Dios. De ahí nace también el amor a los demás, ¿no? El odio engendra discordia, no distingue nada ni a nadie. Lo invito a llevar siempre concordia. Actúen siempre con amor, que el amor sea siempre su único medio de defensa. El fruto de la paz es el amor y el fruto del amor es el perdón. Perdonen primero en la familia y entonces serán capaces de perdonar a los demás. Los mensajes son cortos, directos, sencillos y claros, ¿vale? Van como a lo esencial, ¿no? Después viene la conversión. La Virgen dirá, los invito a la conversión. Este es el mensaje más importante que yo les he dado aquí. Los invito a la conversión personal. Ustedes se preocupan demasiado de las cosas materiales y poco de las espirituales. El occidente ha hecho progresar la civilización, pero sin Dios, como si ellos fueran sus propios dioses. Es decir, una llamada profunda a que la gente se convierta. La conversión entendida en plan evangélico totalmente. Vuelta a Dios, abandono de lo que me aparta de Dios y de lo que desagrada a Dios. Conversión fuerte y personal. Antes de fijarse en los demás, empezar por ti mismo, para poder después ayudar a los demás. Otro mensaje muy importante es el tema de la oración. En Medjugorje es un sitio de oración. Tú vas allí y lo que destaca sobre todo, lo que me llama la atención es que está todo el mundo rezando siempre. Pero no de actitudes fanáticas o cosas raras, no. Tú vas andando por aquí o por el pueblo y hay una paz, una tranquilidad y un clima de oración tremendo. Yo cuando estuve la primera vez, yo rezo rosario todos los días. Pero en Medjugorje yo me rezaba 15 rosarios como que se ha tomado un chupachú. Porque es que te salen solos. Eso toda la gente que va lo dice. Es un lugar donde rezar es fácil. Y la Virgen es que insistió mucho en eso, ¿no? Sepan que en su vida no hay nada más importante que la oración. No comprenderán el valor de la oración hasta que no se diga a sí mismo, ahora es tiempo de orar, en este momento no hay nada más importante para mí sino Dios. En fin, ha hablado también de la importancia de rezar el rosario, en continuación con Fátima, con Lourdes y con otras apariciones de la Virgen. Bien, ha dicho que los rosarios no son para colgárselos como adornos y que el rosario puede hacer milagros, ¿no? Después ha hablado de la fe. Ha dicho que en el mundo hay poca fe, que viene un poco a despertar la fe, que la más bella oración es el credo, pues lo más importante es creer. Cuando se fortalece la fe, el demonio no puede seducirnos. Y en este sentido,
A esta vidente en concreto, la Virgen le pide que los días 2 de mes rece por la gente que no tiene fe. Pero la Virgen a la gente que no tiene fe le ha dado el nombre de, en vez de decir los no creyentes, son aquellos que no han conocido el amor de Dios. Una manera bonita de llamar a la gente que no han conocido todavía el amor de Dios, por eso no creen. Si conocieran el amor de Dios, creerían. Y entonces la Virgen ha dicho una cosa que yo creo que es importante para todos, que muchos de esos que no han conocido el amor de Dios, son no creyentes, están en la iglesia. Son personas que están en la iglesia, son personas que acuden a actos religiosos, pero no han conocido de verdad a Dios. Y están dentro de la iglesia, pero todavía les falta esa conversión. Y yo creo que esto, la gente que está en parroquia, que trabaja, pues sabe que es verdad. Hay mucha gente que está por allí, pero le falta saber realmente que Dios les ama. Bien, otro mensaje fuerte en Medjugorje es el tema de la vida eterna. La Virgen ha mostrado esto, como con Fátima ha mostrado a los videntes, el cielo, el infierno, el purgatorio. Se le ha mostrado una visión y le ha dicho, pues, la gente que está en el infierno, que no quiere ya arrepentirse, ni quiere conocer ya más a Dios. La gente en purgatorio que necesita oraciones, ya lo sabemos, muchas, y el cielo. Y para ir al cielo, ¿no? La Virgen pues dice que no es difícil, ¿no? Basta cumplir los mandamientos, amar a Dios, ser humilde, existe mucho la humildad, y tener un corazón sencillo. Bien, está el tema también de los sacramentos. La Virgen insiste mucho en el tema de la confesión. Medjugorje se ha convertido en el confesionario del mundo, pero eso lo voy a decir ahora cuando hable de la peregrinación. Y porque la Virgen ha pedido que la gente se confiese, que sea el primer paso de la conversión. Una confesión de verdad auténtica. Ahora diré algo más. Y después el tema de la misa. La Virgen ha dicho que la misa es la mejor oración a Dios, que nunca comprenderemos su grandeza, ¿no? Y que la Santa Misa, siempre dice la Santa Misa normalmente, no la misa así a seca, que no sea un hábito para ustedes, hijos, sino la vida. Es decir, que vivamos conscientemente la Santa Misa. Por último, por decir algo más de los mensajes, pues la santidad, ¿no? Es una invitación a que vivamos siempre la santidad. Hoy lo invito a todos a decidirse por la santidad. Que la santidad esté siempre en primer lugar en vuestros pensamientos, en toda situación, en vuestro trabajo, en vuestras palabras. Y después está el tema del amor a la iglesia, la obediencia a la iglesia y la salvación de los demás. La Virgen ha pedido mucho que ayudemos a otras personas a que se salven, a que conozcan a Dios. Y sobre todo ha pedido de dos maneras, por medio de la oración y por medio del ayuno. Este es un mensaje más fuerte de Medjugorje, el ayuno. Nosotros traduciríamos la mortificación. La Virgen ha insistido que para que el mundo se salve, para que la gente tenga a Dios, es importante rezar y ayunar. Es importante, bueno, esto es el Evangelio, ¿no? Esta clase de demonios solamente salen con la oración y el ayuno. Jesús no. Y por lo tanto, bueno, pues una invitación grande. En Medjugorje es común que los miércoles y los viernes de todo el año se ayuna a pan y agua. La gente que está más o menos metida en a pan y agua, por las intenciones de la Virgen, normalmente por la salvación del alma, por los sacerdotes, por los enfermos, ¿vale? El Padre Lloso resumió el mensaje de la Virgen en 5 puntos: la oración, los sacramentos, ¿no? La confesión, la Santa Misa, la Biblia y el ayuno. Un poco, bueno, eso es cosa de él, ¿no? Y ahí recogí un poquito todo el mensaje de Medjugorje. Bien, voy a decir muy brevemente la posición de la Iglesia y ya pasamos a lo importante, con eso terminamos, de la peregrinación a Medjugorje, lo que supone y lo que significa. Bien, entonces, los videntes de Medjugorje han sido sometidos a multitud de pruebas científicas desde prácticamente el comienzo del año 82. No voy a relatar todas porque son muy complicadas y han sido muchas. Solamente os digo que a veces han estado enchufados a máquinas más de 24 horas, casi 3 días. Sobre todo lo que se ha visto es el momento del éxtasis, es cuando ven a la Virgen, ¿no? Las conclusiones, ¿cuáles han sido? Todos los científicos que lo han tratado dicen lo mismo. Ese estado que llaman éxtasis, que llamamos éxtasis, no de la teología, cuando los niños entran en él, no es una cosa que se produzca en ellos. Lo produce algo de fuera, pero que no podemos captar. Eso en líneas fundamentales, lo que esto con palabras más complicadas, más técnicas, pero en líneas fundamentales lo que dan esas pruebas científicas ha sido siempre lo mismo. No es un estado autoinducido. Es algo que viene producido por algo de fuera, pero no lo podemos captar. Ellos dicen que la Virgen, ahí ya los científicos no entran. Ellos se quedan en lo que vale,
En ese momento no son conscientes de nada, pero siguen teniendo sus funciones vitales y no están dormidos, no están en una especie de estado como que no, ¿vale? Tenemos aquí una foto, esta de la primera que le hicieron, año 82. Bueno, en fin, estos eran métodos más rudimentarios, después han ido, vamos, lo han hecho hace poco, lo han hecho otra ya con máquinas más sofisticadas, pero siempre sale lo mismo. Postura de la Iglesia. La postura de la Iglesia es importante porque hay mucha gente que dice, esto en Medjugorje está bien, pero esto no lo aprobó la Iglesia. Esto no es como Fátima, como Lourdes, no lo aprobó la Iglesia. Bien, lo voy a explicar muy rápidamente. Nosotros sabemos que ninguna aparición es dogma de fe ni entra en el depósito de la fe. Es decir, con la muerte de San Juan, el último de los apóstoles, se acabó el depósito de la fe. Todo lo que Dios nos tenía que revelar está revelado en la Biblia, en la tradición, que lo custodia de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia. Y por lo tanto, ni Fátima, ni Lourdes, ni Medjugorje, ni Guadalupe, ni ninguna aparición es necesaria, estrictamente hablando. Pues nos recordarán cosas que ya deberíamos saber, o nos ayudarán a vivirlas en un momento determinado histórico, que es lo que dice el Catecismo de la Iglesia cuando habla de las revelaciones particulares. Bien, supuesto esto, Medjugorje no es necesario, pero ni Fátima, ni siquiera apariciones aprobadas, ¿no? ¿Cuál es la postura de la Iglesia? Sabemos que, supuesto esto, las apariciones, cuando Dios las permite y son verdaderas, son como una llamada de atención para ayudarnos en un momento histórico a vivir mejor la fe, o a darnos cuenta por dónde tenemos que ir. Yo siempre lo comparo a un internado que todo el mundo sabe el horario, pero suena normalmente una campana cuando hay un cambio de actividad. No porque no sepas que a las 2 la comida suena la campana, sino la campana te recuerda algo que deberías saber. Yo creo que las apariciones son algo así. Campanazos que Dios da a la humanidad impactantes para recordarnos cosas que deberíamos saber pero se han olvidado. Y en el momento actual de incredulidad, pues una cosa como Medjugorje parece que era bastante importante y necesaria. Postura de la Iglesia. El obispo de Mostar, al que pertenece la parroquia de Medjugorje, pues fue, además está a 20 minutos en coche, o sea, está muy cerca, pues fue en los primeros días, conforme se enteró, fue rápidamente a la parroquia, habló con los niños y en una misa allí dijo, esto es verdad. Que el padre Yoso, que entonces todavía no estaba en su época incrédula, le dijo, a ver, don obispo, que no, que un momento prudencia, no, esto es verdad. Pero al año cambió radicalmente la postura. Esto lo digo con las salvedades y con todo el cariño hacia la Iglesia, ¿no? En el cambio de postura del obispo, parece ser que no influyó tanto el mensaje, que él siempre ha dicho, bueno, este obispo ya murió, bueno, que el mensaje es ortodoxo, que ahí no hay cosas contra la fe o la moral, sino influyó lo siguiente, el tema de las parroquias en Yugoslavia, Bosnia, como he dicho antes, los franciscanos son las que le he estado llevando. Entonces, en esta época, años 80, 90, hubo un momento en que las diócesis querían como recuperar parroquias para los diocesanos, diríamos. Entonces había conflicto con los franciscanos. En concreto, hubo un momento ahí en que a 2 franciscanos, para entendernos un poco, como que se les echó de su parroquia y ellos pues un poco como que se sintieron dolidos y molestos. Y hablaron con una de las videntes y la vidente parece que les comentó que la Virgen en esa aparición diaria había dicho que el obispo se había precipitado al echarlo. Cuando el obispo oyó esto, dijo, ¿cómo que la Virgen habla en contra de una decisión del obispo? Esto es mentira. Y dijo que era mentira. Y entonces ahí empezó la oposición fuerte del obispo. Él decía que la Virgen no puede estar en contra de una decisión del obispo, aunque ya vemos que es una decisión dogmática, decisión pastoral. Bueno, los 2 franciscanos esos, por cierto, recurrieron a Roma y a los años le dieron la razón. Hay una anécdota que el que llevó el asunto dijo, cuando dio la razón, dijo, ahora creo en Medjugorje, porque verdaderamente el obispo se extralimitó en sus funciones. Tenían razón estos dos sacerdotes. Bien, el obispo empezó ya una oposición a esto, tanto que en el año 86 el obispo decidió, voy a acabar con esto. Ya sabéis que cuando hay una apariciones, la autoridad competente no es el Vaticano, es el obispo de la diócesis. Fátima, Lourdes lo aprobaron los obispos diocesanos. Después ya el Papa le da un rango más universal, pero si hay una aparición aquí en Granada, el competente es el obispo de Granada. Entonces él fue al Vaticano, fue a la Congregación para la Doctrina de la Fe, la que se ocupa de estos asuntos, con un dossier iba a eliminar el tema. Pero allí había un tal Ratzinger que estaba ya enterado de las cosas, y cuando llegó el obispo, esto no había pasado en la historia de la Iglesia nunca, le quitó las competencias. Dijo, bueno, mire, usted ya no va a ser competente para esto. La competencia pasa a la Conferencia Episcopal de Yugoslavia.
Es un caso único porque, insisto, es el obispo el que se ocupa. El obispo iba para cargárselo y Ratzinger lo paró. Lo paró en seco y le dijo, no, esto ya tú no te vas a ocupar. Bien, la conferencia episcopal en el año 91 emitió un comunicado en el cual se decía que hasta el momento, con lo que se veía, pues no se podía afirmar que fuera una cosa sobrenatural, que estaba en estudio, pero tampoco lo negaba, ¿no? Ya sabemos que la postura de la Iglesia en las apariciones siempre es la misma. Ni rechazarlo, ni aprobarlo, sino esperar y discernir. Como dice San Pablo, ¿no? No apaguéis el espíritu, no, a ver los frutos, ¿no? Y por tanto la Iglesia, que nunca tiene prisa, bueno, pues dijo, vamos a ver esto por dónde sale. Se permitieron las peregrinaciones, incluso acompañadas por sacerdotes. Lógico, si van cristianos a un sitio, es lógico que tengan una ayuda espiritual. Pero no era un sitio oficialmente aprobado. Juan Pablo II, pues sabemos que en su foro interno, y era con su muerte todavía más, que han salido las cartas privadas, su gente de Polonia, tal y cual, siendo papa, Juan Pablo II estaba totalmente a favor de Medjugorje. Y en conversaciones privadas con obispos, pues sí le alentaba mucho, ¿no? Hay una anécdota de un obispo de Italia que le dijo, tanto padre, va mucha gente a Medjugorje. Y el papa le preguntó, ¿y qué hacen allí? Pues rezan, se confiesan, van a misa. Pues déjalo, ya está, eso está bien. Bien, y estaba bastante a favor. Cuando murió Juan Pablo II, Benedicto XVI, como ya sabemos, lo he dicho hace un momento, pues fue el que paró el que iba a ser el desautorizar totalmente esto, ¿no? Y por lo tanto, bien, actualmente, ¿qué es lo que ocurre? Las apariciones no están aprobadas oficialmente y no pueden estarlo por la sencilla razón de que no han terminado. Y la Iglesia nunca jamás va a aprobar una cosa que no ha terminado. Igual que no canoniza a alguien que está todavía vivo, porque por muy santo que sea, mañana puede ser un desastre. Y por lo tanto, ahora, como Medjugorje, y con esto voy a terminar la parte que viene ahora, se está convirtiendo en un centro de espiritualidad inmenso y tremendo en el mundo. No es solamente el mundo católico, sino en el mundo entero. Para otras religiones incluso también. La Iglesia está proponiendo no aprobarlo quizá oficialmente, pero sí hacer algo, una especie como de darle un poquito más de consistencia. Benedicto XVI, hace unos 2 años y medio creo, ha creado una comisión especial. Y están trabajando y parece que dentro de poco van a dar una especie de, de comunicado. Han sido llamados todos los videntes, han estado en entrevistas y en el Vaticano. También ha sido llamado el Padre Lloso. No ha sido llamado nadie más. Y Medjugorje tiene mucha gente que está alrededor, muchas cosas. Pero Medjugorje son los 6 videntes y el Padre Lloso. El Padre Lloso porque vio a la Virgen también. Le llaman de hecho el 7º vidente. Se la está preguntando y parece que se va a emitir dentro de poco, dicen. De hecho en Medjugorje se pensaban que iba a ser el año pasado, pero no fue. También con la renuncia al Papa parece que eso a lo mejor se ha retrasado. Pues un comunicado para decir, parece ser que se va a decir un poco, que aunque no se apruebe, pero que es una cosa como que hay que tener en cuenta y que tiene un cierto carácter, entre comillas, de oficialidad. No sabemos los términos de comunicado, vamos a esperar a que aparezca, ¿no? Nuevo Papa Francisco, siendo cardenal en Buenos Aires, sabemos que ha permitido que vayan allí los videntes y den su testimonio en la misma catedral, parece ser. O sea que parece que también conoce el tema y parece que también lo asume. Su director espiritual es franciscano, además de esta zona. O sea que está enterado y parece que lo aprueba y lo ve con buenos ojos. Bueno, pues voy a terminar con lo que es la peregrinación. Bien, mirad, Medjugorje es un lugar al que, bueno, pues lo ideal de este sitio es ir allí, peregrinar. ¿Por qué? Porque Medjugorje te mete en una especie de sintonía de lo que la Iglesia hoy día debe ser, ¿no? Y lo que Dios y la Virgen quieren para este mundo y para el cristiano de hoy. Es bueno, la peregrinación de Medjugorje es bueno que si uno va, intentar no ir por libre. Hablo tanto de sacerdotes como de personas laicas. Porque tú puedes ir allí y allí hay una iglesia. O sea, allí no es que hay una iglesia, está el Monte de las Apariciones y está el Monte de la Cruz, que es un Vía Crucis, ahí para un Vía Crucis gigantesco. Allí hay una cruz en todo lo alto del monte, una subida bastante pesada. Veis que la cruz es bastante grande, aquí vemos a las personas aquí la cruz. Por cierto, aquí hay un trozo del Lignum Crucis, porque esta cruz se levantó en el año 33, año jubilar de la Redención. Pío XI lo nombró, y pidieron la gente de Yugoslavia que iban a hacer esta cruz, un trocito de la cruz, y se le concedió, y está ahí metido. La Virgen ha dicho que eso tenía su sentido por lo que iba a pasar después con las apariciones, porque la cruz de Cristo está muy presente en Medjugorje. Mensaje del ayuno, a mortificación, la cruz.
Bien, la foto anterior sabe la gente subiendo el Críceps, ¿vale? Una subida, le digo, bastante pesada, pero la gente lo hace. Yo aquí he visto a gente anciana, niños descalzos de rodillas. Es tremendo lo que se ve aquí. Y la subida a Vía Crucis, de verdad es que la gente lo vive con intensidad. Son de los momentos fuertes de las peregrinaciones. La peregrinación, tú una vez que llegas allí, bueno, pues es bueno que vayas con gente preparada, o sea, que busques algún grupo que lo haya preparado y a ser posible se haya puesto en contacto con la parroquia. La parroquia tiene un servicio excelente de traductores. Si tú vas con España, hay unas cuantas traductoras que bueno, te van a traducir, porque si tú vas a tener un encuentro con los videntes, que eso lo vas a tener si vas con una peregrinación oficial, pues si tú vas por tu cuenta, no vas a ver, no le vas a entender ni jota, porque esta gente habla en croato. La traductora te lo va traduciendo, las misas pasa lo mismo, y así todo. En Medjugorje es muy común que cuando uno va a peregrinar, tener encuentros con videntes y con personas de allí, o con testimonios de personas que se han convertido, que son bastante impactantes. Yo cuando estuve allí, estuve en un sitio que está Patrick y Nancy, un matrimonio de Canadá, que suelen contarlo, es un sitio normal que va mucha gente que peregrina, te cuentan su conversión y es impactante. Medjugorje es un lugar de conversión, es decir, allí el que va vuelve convertido. El que tiene fe, trae más fe. El sacerdote redescubre o recupera, y en algunos casos se salva su sacerdocio allí. Yo cuando estuve en Medjugorje, yo he visto a sacerdotes llorando por redescubrir el poder que significa ser sacerdote. Ya entendemos el poder que Dios te da, ¿no? Que Cristo te da, no el poder humano ni nada de eso. Yo lo he visto. Yo tuve una cosa muy bonita, que son, estando allí, aparecieron sacerdotes de otros países, tal y cual, y algunos pidieron confesión. He visto sacerdotes que estaban desencaminadillos y allí han descubierto, no, yo voy mal, mi sacerdocio no, porque en Medjugorje se aprecia mucho a los sacerdotes. La Virgen ha dicho muchas veces que a los sacerdotes no hay que juzgarlos, no hay que criticarlos, hay que rezar por ellos, y que cada uno ha sido elegido por Jesús. Ha pedido muchas veces a la gente que pida la bendición a los sacerdotes, que la bendición del sacerdote vale más que la suya, porque la bendición del sacerdote es la bendición de Jesús. Y entonces en Medjugorje hay un amor muy grande hacia los sacerdotes, muy grande, eso se nota nada más llegar allí. La gente que va, en un momento, sobre todo en España, que hay tanto anticlericalismo, todas estas cosas, la gente que va, de verdad que sale con un deseo de ver a los sacerdotes de otra manera, ver a la iglesia de otra manera. Medjugorje es un sitio de conversión donde la confesión es impresionante, la cantidad de confesiones que hay. Yo esto de verdad hay que ir para verlo, es impresionante que esté todo el día, prácticamente, los confesionarios, que hay muchos, llenos. Si tú vas al sacerdote español, hay unos cartelitos y tú puedes poner un cartelito de España, te sientas en una silla o te metes en un confesionario según veas y pones el cartelito. Al minuto ya tendrá una persona, pero es que a los 5 minutos seguramente se habrá formado una fila. Y son confesiones. Eso todos los sacerdotes que hemos estado, yo en la peregrinación que estuve hace poco, tuvimos 3 sacerdotes, los 3 hemos coincidido en lo mismo. Son sido confesiones impresionantes. Casi siempre todos llorando, y además son confesiones de arrepentimiento real y de cambio de vida real. Yo mismo lo he visto. Gente de parroquias que, en fin, se han confesado allí y después han empezado una vida cristiana. Bien, ¿qué significa esto? Bueno, me dejo muchas cosas en el tintero, pero ya acabo. Pues que es un sitio para ir. Pero hay que ir con esa actitud, no de esperar ver algo, no tener uno que, bueno, para ver si veo algo, ¿no? Veo a la Virgen o veo algún signo, porque allí hay signos y pasan cosas. Yo en mi peregrinación, de hecho, hay gente que le ha pasado cosas sobrenaturales. Pero no va uno a eso, ni tienes que ir uno. No, uno va con el corazón abierto a decir: Señor, Santísima Virgen María, ayúdame a tener más fe y a vivir más intensamente mi sacerdocio o mi vida cristiana. Yo a los sacerdotes les animaría mucho a que lleven allí a la gente. Es decir, hay mujeres que han llevado a su marido: acompáñame que vamos a un viaje. O hijas que han dicho a su padre: vente que me... Y caen. En Medjugorje se cae. O sea, tú vas allí, ¡pum! O sea, hay tantas personas, serían miles y miles, o casi millones de personas que se han convertido allí. Estando allí, bueno, se ve que es aquel lugar. Por lo tanto, yo invito a todos a que se vayan, ¿no? Y hay una peregrinación o un viaje que se va a hacer del 29 de julio, que es el lunes, al 2 de agosto, que es viernes, ¿no? Pues que van a ser 3 días allí, el 30, 31 y 1, preparada así un poco organizada desde sacerdotes y seminaristas, ¿no? Desde
que está pensada para sacerdotes. Sería un momento muy bueno para un sacerdote que no conoce esto, o que le interesa, o que ha oído hablar, o ahora se está enterando mejor, o que quiere llevar a gente de sus parroquias o lo que sea, pero antes que conocerlo, pues sería un buen momento para descubrirlo. O sea, yo animaría muchísimo a que los sacerdotes también se acerquen a este lugar. Unos lugares fuertes en la iglesia actual, es bueno conocerlos. También invito a que se metan en las páginas de internet, busquen información porque merece la pena. Página buena está la de la parroquia oficial, que es www.medjugorje.hr. Esa es la parroquia oficial, ¿vale? Venga, pon eso, medjugorje.hr. Bien, esta es la oficial, se va al español y ya está. Y pon otra, a ver, hay otra muy buena. Medjugorje, bueno, medjugorje.es. Vale, esta es muy buena. Esta es muy buena para conocer la historia, cómo va la cosa, el mensaje. Muy buena, veis ahí tiene inicio, mensaje, historia, noticias, archivos. Esta es de las mejores que hay, ¿eh? Y tiene muchos apartados para meterse a fondo y es fiable. Porque también a veces hay páginas que, en fin, no son fiables. Esta es bastante buena. Las dos que hemos dado son de lo mejorcito que puede haber para conocer esto un poquito mejor. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, a vosotros.